Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con el servicio. Ahora es el tiempo de la palabra, el tiempo del mensaje. El día de hoy vamos a ir al Salmo 34. Nos da mucho gusto recibirles, hermanos, verles, saludarles. Qué bueno que nos acompañan. También nos gozamos con los hermanos que están en la playa. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto. Al menos hay 2, 3 familias que están tomando el sol y les mandamos un abrazo. Nuestro hermano Beto, familia, nuestro hermano Leonardo, nuestra hermana María Luisa. Que se la pasen muy bien, hermanos. Algunos otros por cuestión laboral no pudieron estar aquí con nosotros, pero damos muchas gracias también por los que están aquí. Hermanos, qué gozo, ¿verdad? Con razón decía el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna el Señor. Así que vamos a confiar en que en esta mañana estamos siendo ricamente ya bendecidos por nuestro Dios, que Él está obrando en nuestro corazón, que está trayendo gozo, que está trayendo paz, y que podemos disfrutar y podemos gozar de estar aquí en la comunión unos con otros. Hermanos, quiero que por favor puedan también traer a su mente cuántas veces de pequeño algo nos daba miedo. Piense por favor un poquito, retroceda un poco, algunos pocos años, otros más, pero trate de recordar, ¿verdad? Ahí en su niñez, algo que le daba miedo, ¿no? Algo que le atemorizaba, tal vez una fuerte tormenta, ¿verdad? Tal vez cuando llovía, ¿verdad? Le daba miedo, ¿verdad? Quizás algún animal, ¿verdad? Algún animalito, alguna especie rara, ¿verdad? También les daba miedo. O no sé, tal vez cuando tenía que ir a la cocina ya de noche, ya a oscuras, ¿verdad? Y no sé, pero siempre recuerdo que en esos momentos hasta el refrigerador rechina, ¿verdad? O sea que, no sé, algo que le daba miedo. El primer día de clases, ¿no? Algunos que no podían dormir ya de los nervios de cómo iba a ser el primer día de clases. Y no sé, hermanos, el extraviarnos en un centro comercial, no sé si le pasó extraviarse en un centro comercial o en una tienda departamental, ¿verdad? Donde perdíamos de vista a nuestros padres y ya nos paralizábamos, no lo sé, pero de pronto en esos momentos donde nos embargaba el miedo, el temor, queridos, aparecía papá o aparecía mamá. Y todo cambiaba. Todo cambiaba con simplemente escuchar su voz, con ver su silueta, el saber que estaba allí papá, que estaba allí mamá, su abrazo, su presencia, su mirada, eran suficientes para darnos valentía, eran suficientes para animarnos a hacer las cosas, eran suficientes para calmar los nervios, para ahuyentar nuestros temores, para que desaparecieran los fantasmas. Yo recuerdo cuando era niño y de pronto comenzaba a llover, hermanos. Se convertía esa llovizna en un fuerte aguacero, en una tormenta. El cielo tronaba y eso me daba miedo. Y pensaba en mi padre. Regularmente él no estaba en casa. Y recuerdo que mi madre me abrazaba y nos poníamos debajo de algún dintel de alguna puerta. Y allí, en nuestro entendimiento, le pedíamos a Dios que protegiera a papá, que nos protegiera a nosotros. Y era algo increíble ese momento, porque una dulce paz llegaba, hermanos. Y quiero que me acompañen al Salmo 34 con esto en mente. Salmo 34, versículo 15. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 34. Salmo 34,
y que leamos juntos el versículo 15. Así que en reverencia a la palabra del Señor, póngase de pie, por favor. Salmo 34, versículo 15. Vamos a darle lectura todos juntos. Y yo quiero que tenga en mente esto que hemos mencionado. Y quiero que usted pueda también percibir la presencia de Dios y que esto pueda traer paz, tranquilidad, seguridad a nuestra vida. Dice así la palabra del Señor: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Acompáñenme, vamos a orar. Padre eterno, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. A veces podemos sentirlo, en otras ocasiones no es tan palpable, pero tu palabra permanece, tu palabra es fiel. Y tú has prometido tu presencia en la vida de todos aquellos que han creído, que han confiado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, Señor, Padre, a veces puede ser más palpable, a veces menos, pero sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y qué increíble, qué verdad, Señor, podemos leer en esta porción de tu palabra. Los ojos tuyos, los ojos del Señor, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos tus oídos al clamor de ellos. Padre, permite que estas palabras penetren en lo más profundo de nuestro corazón, que podamos atesorarlas, Señor, que podamos grabarlas en nuestra mente y que produzcan paz, que produzcan temor, pero un temor reverente a ti, Señor, que produzcan seguridad, que produzcan paz, al saber, Señor, que tus ojos y tus oídos, Señor, están allí. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Bendícenos, por favor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Salmo 34. Salmo 34, la protección divina, la protección de Dios. Dice la Escritura: dichoso el hombre que confía en Él. Queridos hermanos, este salmo, hermoso salmo, podemos dividirlo en dos secciones, del versículo del 1 al 10 y del versículo 11 al versículo 22. Algunos han mencionado que la primera parte, la primera sección del versículo 1 al versículo 10 es una sección declarativa, mientras que la segunda sección es una sección instructiva. La primera es el canto. La segunda parte es el sermón. La primera parte devocional, la segunda parte doctrinal. En la primera, la vida es salvada. En la segunda, la vida es santificada. Y el salmista quiere que también otros confíen en el Señor, que otros confíen en Jehová y que puedan experimentar la bondad de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, tal y como también Él pudo experimentarla en un momento de peligro, en un momento de tensión, en un momento de preocupación. El salmista pudo experimentar la presencia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios. Y al escribir este salmo inspirado por el Espíritu Santo, quiere también que otros podamos confiar en Él. Hay muchas exhortaciones y también muchas instrucciones. Mire, inclusive podemos ver esta división, ¿verdad? Veíamos del 1 al 10 y del 11 en adelante, y observe cómo hay un cambio ahí en el versículo 11. En el versículo 11 dice el salmista: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová, ¿qué? Os enseñaré. Así que empieza una instrucción, empieza una parte que nos va a instruir, que nos va a enseñar
Así que podemos ver esa división, la primera parte declarativa, la segunda parte instructiva, la primera parte devocional, la segunda parte doctrinal. Y observe qué dice el versículo 12: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y creo que todos podríamos contestar de manera afirmativa, ¿verdad? A esta pregunta: ¿quién es ese hombre? Es el justo. ¿Cómo es que se puede lograr una vida bajo la bendición de Dios, viviendo de una manera agradable a Él? Y mírela. Lo que nos dice el versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Es decir, hay exhortaciones, hay instrucciones en este salmo, y me gustaría que pudiéramos meditar en dos razones para confiar en Dios. Aquí en el versículo 15 encontramos dos razones suficientes para confiar en Dios. La primera razón: el Señor ve. La primera razón: el Señor ve. La segunda: el Señor oye. El Señor oye. Aquí tenemos dos suficientes razones para confiar en Dios. La primera: el Señor ve. Lo podemos ver en la primera parte del versículo: los ojos de Jehová están sobre los justos. La segunda razón: el Señor oye. Y viene la segunda parte de este versículo: y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que meditemos primeramente en esta primera razón: el Señor ve, y observemos cómo inicia el versículo 15 del Salmo 34. Los ojos de Jehová. Los ojos de Jehová. Queridos, esta es una expresión que se conoce como antropomórfica, es decir, que se le atribuyen cualidades humanas a Dios. Es algo que podemos ver en las Escrituras. Ahora, Dios es espíritu, hermanos, y este lenguaje precisamente es atribuirle cualidades humanas al Señor. Cuando dice las espaldas del Señor, las manos del Señor, es para que nosotros podamos entender en un lenguaje humano que el Señor nos cuida, que el Señor nos provee, que el Señor nos guía, que el Señor está con nosotros. ¿Me entiende? Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Es por eso que, una vez más, cuando la gente dice: no, yo vi la mano del Señor, hermanos, Dios es espíritu. Esta es una manera de hablar para que nosotros podamos entender el cuidado de Dios, la provisión de Dios, el rescate de Dios, la liberación del Señor. Es una manera en cómo la Biblia nos habla para que tú y yo podamos entender. Pero Dios es espíritu. Los ojos de Jehová es una expresión donde nos muestra que nada ni nadie se queda fuera de ser observado por la mirada penetrante del Señor. También la frase los ojos de Jehová resaltan atributos divinos. Atributos divinos como la omnisciencia, como la omnipresencia. Y tal como dice el segundo libro de Crónicas, quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. El segundo libro de Crónicas está en el Antiguo Testamento, después de primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, un contexto de guerra, un contexto en el cual constantemente había luchas, peleas entre Israel y los pueblos vecinos, ¿verdad? Y mire lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 16. Y aquí encontramos la frase que vemos en el Salmo 34:15. Dice así la palabra del Señor: porque los ojos de Jehová contemplan
toda la tierra. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Puede imaginarse eso, hermanos? Los ojos del Señor, la omnipresencia, la omnisciencia del Señor, contemplando toda la tierra para mostrar su poder, su favor en aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Hermanos, qué hermoso es este pasaje, pero también tenemos que darnos cuenta que habla que Él está buscando bendecir, que Él está mostrando, que Él está buscando respaldar a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y ese corazón simplemente, el único que puede observarlo, sopesarlo y evaluarlo y examinarlo, ¿quién es? Es Él. Nosotros podemos engañar a los demás, pero Jehová mira el corazón. Nosotros podemos caer impresionados al ver o al escuchar a alguien, tal como recuerda cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, padre de David, y le dijo: he venido a ungir al próximo rey de Israel, pasa delante de mí a tus hijos. Y viene el primogénito y Samuel dice: este es un hombre, un varón fornido, alto, ¿verdad? Unas cualidades tremendas físicamente hablando. Y de pronto Jehová dijo: no, no es este, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Jehová mira el corazón. Y hermanos, el Señor está contemplando toda la tierra. Él quiere mostrar su poder en favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Ahora, acompáñenme al libro de Proverbios, un poquito más adelante, Proverbios capítulo 5. Usted recordará, es un libro de sabiduría, es un libro donde se les conoce como sapienciales también, donde es, hermanos, son probabilidades, no son promesas lo que tenemos en el libro de Proverbios, pero hay una alta probabilidad, ¿verdad? Proverbios capítulo 5, sabiduría inspirada por Dios, capítulo 5, versículo 21. Y mire lo que nos dice esta porción de las Escrituras: porque los caminos del hombre, o sea, el andar diario, hermanos, nuestra vida, los caminos del hombre están ¿ante quién? Los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Nuestros caminos están delante de Él. La manera en cómo andamos, la manera en cómo vivimos, queridos hermanos, cuando hay gente, cuando no hay gente, Él las ve. Él ve absolutamente todo, queridos. Nuestros caminos están delante de Él, ante sus ojos. Nadie queda fuera de ser observado por la mirada penetrante del Señor. Y Él considera nuestras veredas. Él considera nuestro andar. Él considera nuestros pasos. Ahora vamos más adelante. Capítulo 15 de aquí mismo del libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 3, 15:3 del libro de Proverbios, y otra vez encontramos esta frase. Usted puede verlo, esta frase la hemos encontrado en el libro de los Salmos, en el segundo libro de las Crónicas, en el libro de Proverbios. Proverbios 15:3 dice así la Escritura: los ojos de Jehová están ¿dónde? En todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y a los buenos. Queridos hermanos, ahí están los ojos de Jehová mirando en todo lugar, haciendo énfasis en su omnisciencia. Él conoce todas las cosas, en su omnipresencia. Él está en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. Ahí están los ojos del Señor. Ahora, esta idea no solamente la tenemos en el Antiguo Testamento, esta idea también es una idea que continúa en el Nuevo Testamento. Usted puede ir a la carta a los Hebreos, están después de las cartas paulinas, en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13.
Mire lo que nos dice las Escrituras, para bien o para mal, podríamos decirlo humanamente hablando. ¿Por qué? Porque sus ojos están sobre los buenos, sobre los malos. Él conoce todas las cosas. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una idea que continúa. Así que, queridos hermanos, estos pasajes nos muestran que Dios, que Él conoce todas las cosas, Él supervisa, Él evalúa, Él considera, Él salvaguarda, Él juzga. Dios ve todo. Dios ve todas las circunstancias, a todas las personas, para bien o para mal, pero Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos irnos allá al oscurito, como dicen, ¿verdad? Uno puede creer que puede burlar a los demás y es cierto, puedes burlar al de al lado, porque el de al lado no es omnisciente, porque el de al lado no es omnipresente. Pero, queridos hermanos, a Dios no podemos burlarlo. Y eso tenemos que meditarlo y tenemos que reflexionarlo para bien y para mal. ¿En qué sentido? Hermanos, que Dios conoce cada paso que damos. Dios conoce cada palabra que sale de nuestra boca. Dios conoce cada texto que enviamos en nuestro WhatsApp. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí entendemos eso? Tú puedes utilizar un nombre diferente y tú puedes entrar al Facebook con un nombre diferente y aventar tu veneno allí, pero hay alguien que sí lo sabe. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu corazón y Dios no puede ser burlado. Todas las cosas son manifiestas delante de Él. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendrás que dar cuenta. Wow. Eso debe, queridos hermanos, de hacernos temblar ante su presencia. Eso debe de animarnos a vivir en integridad. No podemos engañar a Dios. Dios conoce cada paso que damos, cada palabra que sale de nuestra boca. También conoce cada pensamiento de nuestra mente. Y creo que eso es suficiente para cada día, queridos hermanos, venir y postrarnos delante de Él y pedirle perdón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce nuestros miedos. Él conoce nuestras peticiones. Él conoce nuestras tristezas. Él sabe por lo que estamos pasando. Si es un horno de fuego, Él lo sabe. Si es un desierto, Él lo sabe. Dios lo sabe. Y esto debe de tener grandes implicaciones en nuestra vida. Por un lado, queridos hermanos, el saber que Dios todo lo ve, todo lo conoce, debe de generar un deseo de caminar en santidad y en integridad delante de Él, delante de sus ojos. Y al mismo tiempo, debe de ayudarnos a tener confianza, a tener seguridad y a tener paz, que Él conoce nuestra situación. Él conoce la aflicción de nuestro corazón. Él conoce nuestras luchas. Él conoce por lo que tú y yo podamos estar pasando. Y sabes, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe, Él nos conoce. Y eso debe de alentarnos, hermanos. Eso debe de verdad de animarnos y debe de darnos también paz, de saber que no hay nada que el Señor no conozca. A veces a nuestro alrededor las personas no saben por lo que estamos pasando, como dicen por ahí, solo el que trae el morral sabe lo que está cargando, pero Dios también sabe. Dios también conoce lo que nos duele, conoce lo que nos aflige, conoce lo que nos atribula, conoce absolutamente todo, hermanos. Absolutamente todo. Ahora, pero vea esto, regresemos al Salmo 15, al Salmo 34:15, regresemos al Salmo 34:15, pero hay algo tan hermoso aquí.
¿verdad? Los ojos de Jehová. En este pasaje hemos visto ya un poco acerca de los ojos de Jehová en otras partes del Antiguo Testamento, y es la misma idea que sigue el Nuevo Testamento. Pero aquí en el versículo 15, en el versículo que estamos estudiando, dice: los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, hermanos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahora, esta palabra, los justos aparece en 62 ocasiones en el libro de los Salmos. 62 ocasiones en el libro de los Salmos. Y las primeras veces que se mencionan los justos, porque creo que es importante que podamos de cierta manera definir quiénes son los justos. Las primeras ocasiones en que aparecen los justos en el libro de los Salmos lo tenemos en el Salmo 1. Acompáñame al Salmo 1. Vaya al Salmo 1. En el versículo 5 y 6 del Salmo 1, aquí tenemos las primeras veces en que se encuentran los justos. Miren lo que nos dice el versículo 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de ¿quiénes? De los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y la pregunta, bueno, ¿y quiénes son los justos? Los justos son los que se identifican con el hombre bendito o bienaventurado del versículo 1. El versículo 1 nos dice: bienaventurado, dichoso, doblemente bendecido, bienaventurado el varón, y esos son los justos, que no andan en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire esto, qué interesante, hermanos. Por eso nunca me cansaré de decirles una y otra vez: elijan bien a las personas que están a su alrededor. Nunca me voy a cansar de decirlo. Escojan bien las personas que influyen en su vida. ¿Escucha bien eso? ¿Escucha bien eso? Yo quiero estar en la congregación de los justos. Personas que dice: bienaventurado el varón que no anduvo, o sea, que no estuvo, que no, ese no era su deleite, no encontraba ahí en el consejo de malos. A ver qué maldad vamos a hacer, a ver cómo podemos hacer lo malo delante de Jehová, a ver cómo podemos hacer aquellas cosas, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, o sea, personas que solamente están hablando mal de la gente. ¿No? Una persona justa es alguien que rechaza eso. No quiere eso. Versículo 2: sino que en la ley de Jehová, en las escrituras, en las sagradas escrituras, en los mandamientos de Jehová, en los testimonios del Señor, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Ahí encuentra placer, ahí encuentra deleite, ahí encuentra el consejo, ahí encuentra lo que necesita. ¿Te das cuenta cuál es el contraste? Hay gente que les encanta el chisme y ahí está su delicia. ¿Y qué más? Y dime, y ahí está. Y cuando abre la Biblia, ya vamos a empezar, vente, ya va a empezar el... ¿No? Ahí es un contraste, una persona en lo que encuentra su delicia, y tenemos otra persona en lo que encuentra su delicia. En la ley de Jehová está su deleite, ahí está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Esos son los justos. Y los ojos de Jehová están sobre los justos. Y los justos son los que siguen este estilo de vida que se nos menciona en el versículo 1, versículo 2. Evitan la maldad, meditan en la instrucción de Jehová. La palabra ley es la palabra Torah, y esta es una palabra que se traduce como instrucción de Jehová, y se deleitan en su ley de día y de noche. Y esto nos muestra vívidamente que el Señor vela por los justos, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y los cuida, los protege, los guarda, los conoce.
sabe por lo que están pasando, conoce sus luchas, conoce sus preocupaciones, conoce sus necesidades. Y el saber que los ojos de Jehová están sobre nosotros, sobre los justos, debe de infundir aliento, debe de infundir confianza, paz, seguridad. La segunda razón por la cual podemos confiar en Dios, la segunda razón por la cual el salmista quiere y nos anima y nos exhorta a que confiemos en el Señor, es porque el Señor nos oye. No solamente nos ve, sino que el Señor nos oye. No solamente ve, también nos escucha. Tal como podemos verlo en el versículo 4 de aquí del Salmo 34, versículo 4, versículo 6, versículo 17. Obsérvelo. 34:4 dice: busqué a Jehová y ¿qué? Él me oyó y me libró de todos mis. ¿Se acuerda cómo comenzamos este mensaje? Aquellas cosas que nos asustan. Hermanos, no solo porque hemos crecido ya no hay cosas que no nos asusten. A lo mejor ya no nos asusta que el foco está apagado, pero pueden asustarnos otras cosas. Busqué a Jehová, lo está diciendo un hombre maduro, un hombre mayor, un hombre acostumbrado a la guerra, un hombre que ha cuidado ovejas y las ha librado del león, del oso, de animales, de fieras salvajes. Y él está abriendo su corazón y está diciendo: busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Versículo 6, observa cómo se dice a sí mismo David, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Lo libró de todas sus angustias. Hermanos, qué hermoso es esto. No está hablando un hombre como tú, como yo, un hombre con temores, un hombre con angustias, un hombre que reconoce, a pesar de su posición, a pesar de esa posición elevada que tenía en el pueblo, el salmista simple y sencillamente dice: este pobre clamó, y está refiriéndose a este pobre en el sentido de es una persona totalmente dependiente de Dios. Este pobre clamó y el Señor me oyó. Ese pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró. Versículo 17. Mire, ya no solamente es algo individual, sino dice el versículo 17: claman ¿quiénes? Los justos, y Jehová oye. ¿Y qué? Los libra de todas sus angustias, de todas sus angustias. Hermanos, si tenemos la seguridad y la confianza de que Dios oye a los justos, ¿a qué debería impulsarnos eso? El saber que Dios escucha a los justos, ¿a qué debe de impulsarnos? A orar, a clamar al Señor. A eso debe de impulsarnos. Hermanos, el Dios en el cual hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza es un Dios vivo, que declara el Salmo 115, tiene ojos y ve, tiene oídos y ¿qué? Y escucha. O sea, hermanos, no nos estamos acercando a una deidad hecha a manos de yeso, que inanimada, que absolutamente es totalmente nula para poder ayudarnos. Estamos yendo delante de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios personal, y el saber que ese Dios nos escucha debe de impulsarnos a clamar a Dios, a pedirle su ayuda. A pedirle su ayuda, a pedirle su dirección cuando no sepamos qué hacer, a pedirle su sabiduría cuando tendremos que tomar alguna decisión importante. Eso, queridos hermanos, nos debería de llevar a pedir su poder, su fortaleza. El saber que Dios nos escucha debería de llevarnos al trono de su gracia, para pedir misericordia y el oportuno socorro, como dice el escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Y entonces tenemos que hacer la pregunta obligatoria: ¿cómo está nuestro tiempo de oración?
Hermanos, ¿hay angustia en nuestra vida? Podríamos decir, bueno, ¿ha aumentado mi tiempo de clamor al Señor? El Señor conoce mis temores, los conoce porque Él lo ve todo o porque también los ha escuchado de ti. Hermanos, podemos venir delante del Señor y abrir nuestro corazón, derramar nuestra alma, tal como lo hizo Ana allá en el primer libro de Samuel. Hermanos, esto es hermoso. Podemos venir delante de Él, Él nos escucha. Dice el profeta Jeremías, por mucho tiempo siempre lo he dicho, ese es el teléfono de Dios, a los que les encanta hablar por teléfono y estar ahí en las redes sociales. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Clamemos al Señor, Él nos va a responder, Él nos escucha. Es un Dios que nos ve y es un Dios que nos oye. Y esta misma idea, queridos hermanos, se repite en el Nuevo Testamento. Vaya al Sermón de la Montaña, capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. En el Sermón del Monte, palabras del Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mire lo que nos está diciendo. Este es el estilo de vida de los hombres y mujeres del reino, de los que vivimos bajo el señorío de Cristo. Dice, pedid y ¿qué? Buscad, llamad, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y todavía nos hace una pregunta retórica: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? ¿Haríamos eso, hermanos? No, ¿verdad? La respuesta se responde por sí sola. Es una pregunta retórica. Versículo 11, y mire esto: pues si vosotros, dice el Señor, si vosotros siendo malos, o sea, no somos buenos, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vea ese y subráyelo, cuánto más. Ahí está esa palabra, cuánto más. Hermanos, si nosotros seres imperfectos, con limitaciones, cuando nuestros hijos nos piden ayuda, cuando nuestros hijos nos piden algo, tratamos de dárselo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dice, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Ahora, claro que esto, queridos hermanos, no podemos tomarlo como aquellos, ¿verdad?, que tuercen este versículo y están pidiendo cosas para sus deleites, para su carne, ¿verdad? Santiago dice, ustedes no tienen porque piden mal, porque piden solamente para sus deleites y para sus, ¿verdad?, como egoístas. No, este pasaje nos está animando. Estamos en temor, estamos en aflicción, estamos en un momento difícil, complicado. Clamamos al Señor y Él nos va a librar. Él nos va a dar la salida, hermanos. Tal vez no va a responder como nosotros quisiéramos, ¿no? Tal vez no va a decir, mira, está bien, tú estás pidiendo eso, ahí te va. No, pero siempre la manera en cómo Dios va a responder va a ser mejor que nosotros tenemos en mente, hermanos. Y ahí ves que Dios va a responder lo que le estamos pidiendo, tal cual. Pero siempre, queridos hermanos, la respuesta de Dios va a ser mejor que nuestra petición. ¿Por qué? Porque los planes, los pensamientos del Señor son más altos y son mejores que los nuestros. Pero la clave está en que clamemos al Señor. Él nos va a responder. La palabra clamor en el capítulo 34, versículo 15 del libro de los Salmos, la palabra, ese clamor, hermanos, que encontramos en el Salmo 34, versículo 15, donde dice, y sus oídos
al clamor de ellos. Esa palabra clamor está en voz intensiva. Y la mitad de las veces, queridos hermanos, la mitad de las veces que ocurre esta palabra se utiliza en primera persona. Es decir, yo clamo. Quiero que entienda esto, porque esto es muy importante. La palabra clamor está en voz intensiva y la mitad de las veces que se utiliza está en primera persona. Yo clamo, podríamos conjugarlo de esa forma. Por lo que, ¿qué? Es responsabilidad de quién orar. ¿Sí se da cuenta de eso? Yo sé que lo va a entender. O sea, no solamente tengo que pedirle a quienes, a los demás que oren. La mitad de las veces está en primera persona. O sea, es decir, hermanos, la primera responsabilidad de orar en momento de angustia, en momento de aflicción, ¿de quién es? De nosotros, es personal. Y ahora Dios nos ha puesto en una familia para pedir ¿qué? Apoyo en oración. Pero no podemos pasar la vida cristiana nada más encargándole a los demás que oren por mí. Y hay algunos de verdad tan sinvergüenza que dicen, mira, como ya sabes que yo no oro, pero tú ora por mí. No. Sí me explico. O sea, ya de plano hay algunos que sí, de verdad, se pasan de lanza, ¿verdad? Como dicen allá. Ya sabes que a mí como que no me gusta mucho orar, pero tú ora por mí. ¿Qué? No, hermano. Hermanos, primero, tú ora y pide apoyo en oración. Pues es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No es algo que yo puedo transferir. Clamemos al Señor con la confianza de que Él sabe por lo que estamos pasando. Con Él no tenemos que venir y acomodar las cosas, ¿sí me explico? Con Él no tenemos que venir y mira, bueno, pues tú sabes, mira, no fue mi culpa, pero, o sea, ¿sí me explico? Como quizás lo hacemos con alguien más, tratamos de justificarnos, tratamos de decir, bueno, mira, o sea, con Dios, hermano, Dios conoce todo. No lo engañamos. Dice Dios, ya sé cómo, no me explique, o sea, solo dime a mí. Clamemos al Señor con la confianza de que Él sabe lo que está pasando. Y clamemos al Señor con esta confianza. Vaya al versículo 18, por favor. Versículo 18. Léalo conmigo. Salmo 34, versículo 18. ¿Qué dice? Cercano está Jehová. ¿A quiénes? Y salva. ¿A quiénes? ¿Cuál es la actitud con la cual debemos de venir delante de la presencia del Señor? Sabiendo que Él nos escucha, hermanos. Cercano está. Pastor, no lo siento. Bueno, no importa lo que sientas, hijo. Dios dice cercano está y Él está ahí. No podemos basarnos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Es que como que no lo siento. Bueno, lo sientas o no lo sientas, cercano está Jehová a los que le buscan. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. O sea, aquí, hermanos, no hay lugar para la soberbia. Aquí no hay lugar para el orgullo. Aquí no hay lugar para la vanagloria. Cuando venimos delante del Señor, venimos en humildad, reconociendo que necesitamos su ayuda, necesitamos su dirección, necesitamos su sabiduría, necesitamos su luz, necesitamos su poder, necesitamos de Él. Así que, hermanos, dos verdades que nos ayudan a confiar en Dios. El Señor ve, el Señor oye. Y descansemos. Descansemos en la realidad que Dios sabe y conoce todo. Descansemos en la realidad que Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de mí, Él tiene cuidado de sus hijos. Esto puede ayudarnos en gran manera a evitar la ansiedad. Esto debe de ayudarnos en gran manera a evitar o a salir del estrés. Mire, escuche estas palabras: estrés, ansiedad, todas estas están de moda, hermanos. Pero observe lo que dice Primera de Pedro. Quiero que me acompañe. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Mire lo que Dios dice.
Y eso puede ayudarnos, pero tenemos que creerlo. Observe. Y observe, usted ha escuchado la actitud con la cual debemos de entrar al trono de la gracia, ¿verdad? Ahora observe, versículo 6 dice, ¿qué dice? Humillaos, ¿se da cuenta? Primeramente, dobla tus rodillas, humíllate, reconoce que tú no puedes, reconoce que necesitas de Él. Humillaos, y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué? Ok, hermanos. Hermanos, yo les animaría el día que van a transcribir esta porción de la Escritura, transcríbalo y póngalo en una hoja tamaño carta, oficio o en una cartulina y póngalo ahí de una manera visible para que continuamente usted pueda leer humillaos. No puede solo. Quien sí puede es Él, porque Él es poderoso para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. A lo mejor necesitamos que ser más humillados. A lo mejor necesitamos que reconocer lo poderoso que es Él, pero Él tiene sus tiempos y echando toda, y le he dicho, no tenemos que ser expertos en griego para toda es toda, echando toda. Pero hay veces que la seleccionamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, como que esto Dios sí puede con esto, pero con esto tan grandote no puede. Esta la sigo cargando yo. ¿Se da cuenta? Qué absurdo es eso, ¿no? Voy a poner delante de Dios las cosas pequeñas y las grandes las quedo yo las voy a resolver. Hermano, es al revés. Incluso ni siquiera al revés, porque dice todas vuestras ansiedades, grandes, pequeñas. Él es el poderoso. Él es el que todo lo puede. Él es el soberano, no nosotros. Nosotros nos cansamos, nos ahogamos con dichas cargas. No podemos, hermanos. Después no vamos a dormir. Y después vamos a tener que hacer un montón de cosas para poder lidiar con esas cargas que nos están aplastando. Y aquí tenemos, esto es medicina para nuestra alma y medicina para nuestro cuerpo. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, Él. Si lo conoces y sabes quién es Él es suficiente para cuidar de nosotros. Aprovechemos cada vez que tengamos la oportunidad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Cada día busquemos intencionalmente pasar un tiempo de comunión íntima con Dios a través de la oración, hermanos. Quiero terminar con esto. Había dos hombres en la puerta de un jardín, en la puerta de un parque del Tucson o del Metropolitano, el que se le venga ahí, ¿verdad? Había dos hombres a la puerta de un jardín y en eso pasaron dos niños, dos pequeños, ¿verdad? Dos niños pasan por ahí delante de aquellos hombres y uno de ellos le dice al otro, mira la diferencia entre estos dos niños. Entonces, el hombre tomó a uno de ellos, lo puso en una pequeña barda que había ahí, se alejó tal vez 2-3 pasos hacia atrás, extendió sus brazos y le pidió al niño que saltara, ¿verdad? Le pidió al niño, ven, salta. Y el niño saltó y el hombre lo atrapó en sus brazos, lo tomó y entonces le pidió al otro niño que hiciera exactamente lo mismo. Lo subió, dio 2 pasos hacia atrás y le dijo, salta.
¿Y saben? No pasaba nada. Y le volvió a decir, salta, salta. Y no pasaba nada. Al contrario, el niño empezó a temblar y no pudo moverse. Entonces el hombre que estaba observando le preguntó al otro hombre, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? A lo que el hombre le respondió, el primero es mi hijo y me conoce. El segundo es hijo de un vecino y no sabe quién soy. Hermanos, somos sus hijos y Él nos conoce. Padre, te damos gracias, Dios. Tú sabes, Señor, por todo lo que podamos estar pasando, Señor, tú eres un Dios cercano. Tú conoces todo, Señor. Cuando venimos delante de ti, Señor, estamos siendo expuestos. No hay ninguna cosa que quede oculta delante de tus ojos, Señor. Tú sabes cuando ya no podemos, sabes cuando estamos cansados, sabes cuando estamos abrumados, cuando estamos afligidos. Conoces todo de nosotros, conoces nuestro andar, nuestra entrada, nuestra salida, nuestras conversaciones. Y te damos gracias por ello, Señor, porque eso nos da paz y nos da la seguridad y la confianza, Señor, de que tú estás ahí, Señor. Y como aquel niño que tiene que entrar a la oscuridad, que tiene que escuchar la tormenta, pero al escuchar la voz de su padre, de su mamá, el saber que ahí están, le da seguridad y le da fortaleza y le da confianza. El saber, Señor, que tú estás ahí, de esa misma manera nos hace vivir confiados, Señor. Y el saber que tú nos escuchas, Padre, nos lleva a clamar a ti y a pedir tu ayuda y a pedirte, Señor, con todo nuestro corazón que tú obres en nuestras vidas. Señor, todo esto debe de llevarnos a confiar cada día más y más en ti. Tú eres nuestro Padre, somos tus hijos, Señor, y podemos simplemente abandonarnos en ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. La gente que no te conoce, Señor, puede quedar paralizada, temblando. No tiene confianza en ti. No conoce el Dios tan grande, poderoso, maravilloso que conocemos, en el cual podemos simplemente dejarnos sabiendo que estamos en tus manos, sabiendo, Señor, que no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni desnudez que nos pueda separar de tu grande amor, Señor. Gracias. Gracias por cuidarnos, Señor. Gracias por protegernos. Gracias, Padre, por estar en nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.